La quinta marcha de Luffy desde el momento de su aparición ya dejó por sentado ser uno de los poderes más rotos de todo One Piece, siendo una habilidad que le permite a su usuario hacer todo lo que su imaginación le permite, o sea que solo el usuario mismo es el que limita el poder de su fruta. Ya se demostró con Kaido, el hombre que una vez se dijo que en un 1 a 1 él ganaría, y Luffy con el despertar de su fruta lo dejó en ridículo total, una bestia que había demostrado ser literalmente imparable, siendo humillada por Luffy en su estado de Nika. Es por eso que al ver esta evolución uno se preguntaría entonces qué le depara al resto de personajes que se encuentran más adelante cuando se enfrenten a Luffy en este estado. Porque seamos honestos, no creo que el Barba Negra actual esté al nivel de Kaido o tampoco los almirantes, aunque admito que existen algunas posibles excepciones tales como Akainu, el mismísimo Imp o quién sabe y Dragon, aunque él ya no se enfrentaría a Luffy. Pero claramente este poder deja en una desventaja terrible al adversario de Luffy. Pero antes de seguir hablando, repasemos rápidamente lo que es tanto el despertar de la fruta como la quinta marcha en sí. La quinta marcha otorga al cuerpo del consumidor una mayor fuerza y libertad, limitada únicamente por la imaginación del consumidor, siendo por esto que se dice que el consumidor se convierte en la encarnación de la libertad, siendo capaz de alegrar a las personas que lo rodean y que a su vez lo convierte en el poder más ridículo del mundo. Además, mientras está en este estado, Luffy muestra un notable grado de euforia y confianza y los latidos del corazón apuntan a un ritmo musical que Zunisha describió como los tambores de la liberación. La cantidad de risa que le entra a Luffy en este estado está relacionado con la fuerza que denotan sus habilidades en esta forma. Además de sus nuevas capacidades de goma extraordinarias, la quinta marcha también puede generar elementos caricaturescos de la nada e incluso afectar a aquellos que vean dicha forma. También se mostró a personajes tan sorprendidos que pareciera que les salieran los ojos de sus órbitas, así como la aparición de onomatopeyas u otros elementos que representan la sátira al Luffy ser golpeado o al realizar un movimiento. En el pasado, la primera aparición de las marchas de Luffy ya habían demostrado ser un punto de inflexión en el desarrollo de los combates, ya que cada una nos advierte que estamos cerca del final del mismo. Pero en este caso se dio todo muchísimo más especial, ya que no solo vimos una nueva marcha, sino también descubrimos que se trataba del despertar de la fruta, y a su vez también enterarnos que en realidad se trataba todo este tiempo de una fruta Zoan modelo mitológica, que transforma a su usuario en el dios del sol Nika. Ahora, ¿en serio va a haber rival para Luffy de ahora en adelante? La verdad yo creo que sí. Y es que tenemos que tener en cuenta la experiencia de cada uno en el combate, ya que Luffy puede tener el poder que solo su imaginación puede limitar, pero comparándolo con alguien que lleva más de 20 años en la marina y que su fruta del diablo no es de las más débiles para ser exacto, hay una diferencia grande. Y es que no nos olvidemos que Luffy sigue siendo un joven que necesita descubrir sus poderes aún más y tener aún mucha más experiencia. Y sí, ya derrotó a un emperador del mar como lo es Kaido y a otros tantos personajes con poderes indescriptibles, pero esto no termina acá. Y existen peces más grandes y más peligrosos que los anteriores, ya que si no, no hubiesen puesto a Kaido en esta altura. Y como ya dije, Akainu, Im, el Gorosei, Shanks, que todavía creo que se va a terminar enfrentando a Luffy, son personajes que se vienen y que todavía no conocemos su 100%, y hasta de algunos no conocemos ni siquiera el 1% de sus capacidades. Por ende, por más rota que sea la fruta de Luffy, ni siquiera conocemos al resto de personajes, ni sus límites, ni su poder. Recordemos que tanto el Gorosei como el mismísimo Imp ni se inmutaron con uno de los ataques más poderosos de Sabo, así que yo personalmente ni siquiera me imagino el poder que deben tener o de qué serán sus frutas, aunque aún así teniendo en cuenta las siluetas son seguramente frutas Zoan, pero recordemos que al ser los líderes del mundo, sus frutas deben ser las más sofisticadas y peligrosas. Y no nos podemos olvidar del detalle más importante, y es que todo apunta y nos llega a confirmar que Joy Boy fue un usuario de la misma fruta que actualmente posee Luffy, y por lo que se tiene entendido, Joy Boy fue derrotado. Esto terminaría apuntando a que el responsable de su muerte fue Im durante el siglo vacío. Entonces nada nos descarta que Im sea la persona que está mucho más por encima que el poder de esta fruta, siendo hasta el momento el rival más peligroso y más duro para nuestro capitán.